Después de 2 años cuidando a la directora discapacitada, finalmente se recuperó y lo primero que hizo fue proponerle matrimonio al hombre que una vez la había abandonado. Los medios de comunicación afirmaron que eran una pareja perfecta, inseparables a pesar de las dificultades, y finalmente se convirtieron en marido y mujer. Me quedé mirando la gran pantalla de la plaza con una expresión ligeramente abatida. Luego me di la vuelta y tiré el anillo que llevaba en el bolso a la basura. A partir de ahora no nos debemos nada, pensé. Todos en la calle estaban viendo la propuesta en la pantalla gigante, las imágenes eran nítidas. Incluso las lágrimas de felicidad que corrían por el rostro de la protagonista femenina eran visibles. Esta escena fue creada por la propia Yasmín. Después de recuperarse, pasó meses planificándola y preparándose, incluso seleccionando y ajustando personalmente el diseño de los fuegos artificiales. Todavía recuerdo cuando Yasmín apoyó suavemente su cabeza en mi hombro, con los ojos llenos de dulzura y felicidad. Me preguntó, Ethan, ¿qué flores te gustan? Le dije, glicinas. Pero en la pantalla grande, la escena estaba dominada por un mar de rosas rojas brillantes, y el protagonista masculino que estaba allí de pie no era yo, sino el exnovio de Yasmín, el famoso diseñador Daniel. Miré hacia arriba y vi a Yasmín apoyada en su hombro, colocando una caja en su mano. Dentro de la caja de terciopelo negro había un anillo de diamantes reluciente. Comparado con el sencillo anillo que llevaba en mi bolso, era un mundo aparte. Varias chicas a nuestro alrededor charlaban animadamente, la hermana Yasmín es tan hermosa, con una figura tan cautivadora. No es de extrañar que la gente la llame la perla de Ciudad H. Escuché que durante su parálisis, Daniel dejó de lado todo el trabajo para cuidarla. Ahora finalmente se han casado. La multitud se quedó en silencio mientras la pantalla gigante mostraba a Daniel tomando con decisión el anillo de la mano de Yasmín y luego arrodillándose. Esta propuesta debería hacerla el hombre, ¿no? Entonces, Din-Jin, ¿te casarías conmigo? Yasmín miró a Daniel, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Después de un momento, ella asintió suavemente. Una vez que le colocaron el anillo en el dedo anular, compartieron un beso apasionado. Los fuegos artificiales estallaron sobre H-City, iluminando el cielo. Esta impactante propuesta fue conocida en todo el país, no solo en H-City. Después de todo, cada vez que a Yasmín le gustaba a alguien, se lo hacía saber a todo el mundo. Entre la ruidosa multitud, una chica de repente me agarró la muñeca, con el rostro iluminado por la emoción. Son una pareja perfecta, ¿no? Reprimí el dolor de mi muñeca y forcé una sonrisa. Sí, una pareja perfecta. Cuando vio mi rostro pálido, entró en pánico y me soltó, sus labios temblaban como si quisiera disculparse, pero yo ya me había dado la vuelta y me había ido. Detrás de mí, en la pantalla gigante, la pareja seguía abrazándose apasionadamente, la multitud aplaudía su amor y los fuegos artificiales brillaban. Incliné la cabeza, indiferente, y caminé hacia adelante, deteniéndome junto a un bote de basura. Busqué en mi bolso y saqué el sencillo anillo. Estaba claro que no era ni bonito ni caro. Afortunadamente, ya no necesitaba guardarlo. Tiré el anillo a la basura y sentí que me quitaban un peso de encima. A partir de ahora no nos debemos nada. Me expulsaron de Yasmín Corporation. Al principio tenía mi propia oficina, pero ahora ni siquiera tengo un escritorio, y mucho menos una oficina. El Departamento de Recursos Humanos me arrojó una caja de cartón. Todas tus pertenencias están aquí. La directora ejecutiva Yasmín te pidió personalmente que te fueras. Tu salario ya está pagado en su totalidad. Su tono era astuto. Me esforcé por llevar la caja. Al pasar por mi antigua oficina, finalmente supe quién era su nuevo dueño. La habitación se había convertido en el lugar de descanso de Daniel, con fotos íntimas de él y Yasmín ordenadamente ordenadas sobre el escritorio. Miré la caja que tenía en la mano y solté una risa débil. Todo había terminado. Me empujaron fuera de la puerta de la empresa y el contenido de la caja se derramó en el suelo. La multitud que me rodeaba estaba alborotada. El zapato de cuero de alguien pisó accidentalmente mi mano, lo que me provocó un dolor agudo. Los periodistas y la multitud se apresuraron en una dirección. Traté de reprimir el dolor y miré hacia arriba, de inmediato vi a Yasmín entrelazando íntimamente el brazo con Daniel. Daniel era un hombre al que le encantaba llamar la atención, incluso llevaba el pelo meticulosamente arreglado.
Yasmín, a quien no le gustaban las multitudes, frunció el ceño ligeramente, pero aún así se acurrucó cerca de su brazo. Un reportero le acercó un micrófono a Daniel. La propuesta del siglo fue la que encabezó las búsquedas durante una semana. Como responsable del correo, señor Daniel, ¿qué piensa? Daniel sonrió. Soy muy afortunado de haber estado al lado de Jinyan durante sus 2 años más difíciles. Durante todos esos años, soportó la indiferencia y la frialdad de todos los que la rodeaban, y solo yo estaba dispuesto a permanecer a su lado. Sus palabras me hicieron sentir una ridícula diversión. Era mentira. En ese momento, él claramente había huido sin decir palabra. Pero cuando Yasmín escuchó esto, sonrió alegremente, sin exponerlo ni rechazarlo. Miró gentilmente a Daniel mientras los destellos parpadeaban. Los periodistas captaron el momento en que se miraron. Un segundo. De repente, Yasmín se dio vuelta y me miró fijamente a través de la multitud. La miré y sonreí levemente, sintiéndome extrañamente a gusto. Ella frunció el ceño inconscientemente. En realidad, yo también soy muy afortunado. Tuve la suerte de haber estado al lado de Yasmín durante sus 2 peores años y ahora ya no soporto verla más. Después de esperar mucho tiempo, el taxi aún no había llegado. Sufría de un nivel bajo de azúcar en sangre y dolor de estómago, y me desplomé en la acera. La mano que me habían pisado estaba hinchada y sangraba, me dolía muchísimo. Daniel siempre fue una excepción para Yasmín. Conozco a Yasmín desde hace mucho tiempo. Ella es la dama consentida de la familia Yasmín, ambigua con innumerables hombres, pero solo Daniel fue reconocido públicamente. Ahora su reencuentro es comprensible. De repente, sonó la bocina de un auto. Miré hacia arriba con irritación y vi que un coche negro se detenía frente a mí. La ventanilla bajó lentamente y apareció Yasmín. Sus finos dedos golpeaban el volante mientras hablaba lentamente. ¿Otra vez dolor de estómago? Me temblaron las pestañas. Ella sonrió con frialdad, con los ojos llenos de burla y asco. Te lo mereces, dijo, mirándome con los ojos entrecerrados. Fue hace 2 años cuando me trató con crueldad, diciendo que el hecho de que alguien como yo estuviera viva ya era una bendición. Solo después me di cuenta de que la ternura que Yasmín me mostró durante esos 2 años fue solo una actuación. Le preocupaba que si me iba, nadie se preocuparía por ella. No le hice caso a Yasmín. En ese momento, se oyeron pasos detrás de mí. Daniel me rodeó y se sentó en el asiento del pasajero. Su voz era baja: Jinyan, llego tarde. Esos periodistas son muy molestos. Después de hablar, se estiró para abrocharse el cinturón de seguridad, pero de repente me vio. Su rostro palideció levemente y su voz se volvió ronca. Jinyan, apurémonos. Llegamos tarde. Yasmín frunció el ceño irritada. Soporté el dolor y la miré. Jinyan, esta podría ser la última vez que te hable. He visto la propuesta en vivo. Todo era incluso más hermoso que el boceto inicial que dibujé. Espero que seas realmente feliz. La expresión de Yasmín se volvió extraña. Su mano en el volante se tensó al instante, los nudillos eran visibles. Daniel la instó desde un costado: Jinyan, es muy tarde. Vamos. Al segundo siguiente, se escuchó una voz débil. Ethan, no te arrepientas, dije. Después de esperar un momento y no recibir respuesta, sonrió, arrancó el coche y se fue. Miré hacia arriba aturdido, solo veía vagamente la parte trasera del coche negro. No, murmuré para mí mismo, después de esperar tanto tiempo, todavía no había ningún taxi. Cuando ya parecía resignarme a mi destino, de repente sonó mi teléfono. Llegó un breve mensaje: ¿dónde estás? Dudé un momento y luego envié mi ubicación. Media hora después, estaba sentada en un coche, estirando torpemente la mano. La mujer que estaba a mi lado inclinó levemente la cabeza y atendió con cuidado mi herida. Verónica levantó la vista y me preguntó si me dolía. Mi cuerpo se puso rígido mientras sacudía la cabeza ligeramente. Verónica inclinó la cabeza y sopló suavemente sobre mi mano, el aire frío entumeció mi palma. Abrí los ojos de par en par y repetí: dije que no me duele. Solo entonces Verónica soltó mi mano y dijo lentamente: no te escuché.
Verónica es la archienemiga de Yasmín, una rival de la escuela secundaria y de la empresa. Siempre que se encontraban, saltaban chispas. Especialmente durante los 2 años de discapacidad de Yasmín, Verónica casi monopolizó todo el mercado de Yasmín Corporation. Aunque ahora Yasmín y yo no tenemos ninguna relación, todavía sentía un poco de aversión por Verónica. Ella se reclinó perezosamente. «Hay una fiesta esta noche, ¿te gustaría venir conmigo?» Miré mi herida cuidadosamente vendada. «¿Yasmín viene?» No la miré. Después de un momento, continuó, «Si quieres usarme para lastimar a Yasmín, lo siento. Probablemente te decepcionarás porque a Yasmín no le importaré». Verónica, aburrida, jugaba con un encendedor en la mano. Al oír esto, sonrió encantadoramente. «¿Estás segura?» A través de la ventana, miré fijamente las calles bulliciosas e iluminadas. Recordé cuando tenía 17 años, cuando Yasmín se había reído con desdén y desdén delante de mis amigos. «¿Por qué lo odio, Go?» Verónica me llevó a una tienda de lujo a comprar ropa. Honestamente, no quería asistir a esa fiesta en absoluto, pero no sabía cómo negarle nada a Verónica. Así que acepté a regañadientes. Hace medio mes, cuando dejé a la familia de Yasmín sin nada, solo Made Manna me había mostrado amabilidad. Así que, fuera lo que fuese lo que Verónica quisiera, haría todo lo posible por satisfacerla. Cuando me probé un traje negro, la mirada de Verónica vaciló. Me llevé todo el conjunto. Me miré en el espejo y me sentí extrañamente extraña. La persona que se reflejaba en el espejo parecía completamente distinta a la patética yo que había estado aferrada a Yasmín años atrás. Vestía ropa que nunca antes había usado y sentía una comodidad y una confianza que nunca había experimentado. Esta era yo, una versión mejorada. Extendí la mano y toqué con cuidado el espejo frío. Verónica me miró con delicadeza y me ayudó a ajustarme la corbata. Apoyó la cabeza en mi hombro y su cálido aliento me hizo cosquillas en el cuello. Ethan, no te pido que hagas enfadar a Yasmín. Solo quiero que esa mujer sepa que no solo está paralizada, sino también ciega. Esta fue la primera vez que asistí a una cena tan suntuosa. Después de haber estado tanto tiempo al lado de Yasmín, nunca había sido su pareja. Verónica y yo llegamos más tarde que todos los demás. Naturalmente, ella se tomó del brazo conmigo. Incliné ligeramente la cabeza cuando la luz dorada iluminó el delicado rostro de la mujer, dejándome momentáneamente aturdido. Los ruidos de la multitud que nos rodeaba llegaron a mis oídos. ¿Quién es el hombre que está con la señorita Gwen? Se ven tan bien emparejados. Este es el primer hombre que la señorita Gwen ha traído a una fiesta. Entre ellos había un conocido de Yasmín. Ella me miró y luego dijo con desdén, «Oh, ¿no es este el perro faldero de Yasmín?» Tan pronto como habló, de repente escuché el sonido de una copa de vino rompiéndose. Miré con curiosidad y vi a Yasmín parada no muy lejos de allí, con su copa de vino tinto caída y rota en el suelo, salpicando y manchando el traje de Daniel. Él frunció el ceño con fastidio. Yasmín parecía no darse cuenta de lo que ocurría con Daniel y me miraba fijamente. Probablemente mi apariencia le pareció extraña. Daniel levantó la vista y notó de inmediato mi presencia, su rostro reflejaba incredulidad. Asentí cortésmente y luego me volví para hablar con Verónica. Yasmín también miró a Verónica, su mirada cada vez más fría. Yasmín caminó hacia mí, tratando de jalarme. Verónica reaccionó rápidamente, dio un paso adelante y me abrazó con fuerza. Yasmín me miró fijamente y me dijo con frialdad, «Ethan, ven aquí». Recordé mi yo del pasado, corriendo obedientemente cada vez que Yasmín llamaba, como un perro. Pero ahora era diferente. Miré a Yasmín con calma y le dije con firmeza, «Yasmín, ya pagué lo que te debía». Una fresca brisa de verano entró por la ventana. «Yasmín, ya no tenemos nada que ver la una con la otra». Su rostro palideció inmediatamente. Ese verano, Yasmín y yo nos conocimos. Yo era una niña criada por la familia Yasmín. No solo yo, sino muchos otros después del terremoto en nuestro condado también recibimos ayuda de Yasmín. La primera vez que fui a la residencia de Yasmín fue a los 15 años. Fui el mejor estudiante en el examen de ingreso a la escuela secundaria del condado ese año. Así que fui con los adultos y les llevé especialidades locales para agradecerle a la señora Margaret.
La señora Margaret era una mujer muy amable. Charló con los adultos sobre los planes para el año siguiente. Me quedé a un lado y miré las fotos que había sobre la mesa. De pronto, una foto en particular me llamó la atención. La chica de la foto tenía más o menos mi edad, cejas delicadas y una expresión ligeramente impaciente, altiva como una princesa ante la cámara. De repente, el mayordomo llamó a la puerta con una expresión un tanto incómoda. Señora, la jovencita está corriendo de nuevo. La señora Margaret estaba ocupada, por lo que asintió con la cabeza con indiferencia y envió a alguien para que trajera a la muchacha de regreso. El mayordomo parecía un poco nervioso. Era evidente que se trataba de una tarea difícil. Los adultos que estaban cerca lo vieron y me empujaron hacia adelante riéndose. Señora, deje que Ethan la acompañe. A los pares les resultará más fácil hablar. En ese momento, la señora Margaret finalmente me miró. Apreté los puños, reuní todo mi coraje y asentí. Señora, ¿puedo irme? Seguí al mayordomo hasta la pista de carreras más famosa de H-City. Ese fue también mi primer encuentro con Yasmín. En ese momento, ella tenía solo 17 años, pero su figura ya era increíblemente seductora. Una motocicleta negra pasó a toda velocidad por la pista y frenó bruscamente frente a mí. Yasmín se quitó el casco y dejó al descubierto su hermoso rostro. ¿Quién eres? Cerré los ojos, todo mi cuerpo temblaba, mi rostro estaba pálido de miedo, pensando que me iban a golpear. Después de un momento, recuperé el sentido. Soy Ethan. La señora Margaret me envió para que te trajera de vuelta. Al oír esto, el rostro de Yasmín se volvió frío. Ella nunca fue de las que obedecían, y casualmente, yo también era terca. Si ella no se iba, yo tampoco lo haría. Insistí y la esperé al costado del camino. Después de que Yasmín terminó una vuelta, finalmente se dio cuenta de mi presencia. En la segunda vuelta, vio que yo seguía ahí. En la tercera vuelta, Yasmín parecía molesta y abandonó su motocicleta, caminando de regreso conmigo. Yasmín caminaba adelante y yo detrás. Soplaba la brisa de verano, que traía el fresco aroma de las flores y un toque de la suave fragancia de la niña. Susurré suavemente su nombre. La señora Margaret también quería que alguien cuidara de Yasmín, así que me pidió que vigilara a su hija. Yasmín, en su adolescencia rebelde, me odiaba particularmente, pensaba que era la espía de la señora Margaret. Por eso, siempre me dificultaba las cosas deliberadamente. Pero incluso cuando Yasmín me intimidaba, yo me secaba las lágrimas y continuaba siguiéndola. Con el tiempo, ella dejó de molestarme. Todos decían que Yasmín tenía una pequeña cola que siempre aparecía de repente cuando estaba a punto de hacer alguna travesura. Estudié mucho, tratando de cumplir con el pedido de la señora Margaret durante 5 o 6 años. Durante esos años, guardé un secreto. Después de terminar mi examen de ingreso a la universidad, me quedé de pie bajo la glicina, mirando la silueta de Yasmín. Ella estaba apoyada contra la barandilla, sonriendo levemente y exponiendo mi secreto. ¿Me gustas, no? Me quedé allí aturdida por un largo rato hasta que un pétalo de glicina cayó suavemente sobre el cabello de Yasmín y recuperé el sentido, incliné la cabeza para admitir, sí, me gustas. Al escuchar mi respuesta, Yasmín sonrió, luego se dio la vuelta y se fue. Esa noche, fui a un bar para encontrar a Yasmín. En cuanto abrí la extravagante puerta, la vi sentada en un sofá, riendo con desprecio. El sonido claro llegó a mi mano como un cuchillo afilado, provocando que me doliera el cuerpo y el corazón. ¿Qué es Ethan? La persona que me gusta es Daniel. Esa fue la primera vez que escuché el nombre de Daniel. Me había esforzado mucho por estar en la misma clase que Yasmín, pero en ese momento, de repente, me di cuenta de que algunas cosas son inútiles sin importar cuánto te esfuerces. Cuando conocí a Yasmín, nunca pensé que nuestra relación seguiría siendo tan terrible años después. Puse mi mano alrededor de la cintura de Verónica y susurré, vayamos a otro lugar. Las pestañas de Yasmín temblaron, tal vez porque era la primera vez que me atrevía a evitarla. Después de caminar un rato, miré hacia atrás para ver a Yasmín todavía parada allí, todo su cuerpo exudando soledad y frialdad. Al igual que hacía 2 años, cuando se despertó del accidente de coche y la señora Margaret, que iba en el coche con ella, había fallecido. Daniel se acercó a Yasmín y le acarició la cabeza, pero su mirada lo intimidó.
Me pareció absurdamente divertido. Verónica frunció el ceño. ¿De qué te ríes?, murmuré. De nada, solo me di cuenta de que no todos pueden hacerlo. No todos pueden soportar el temperamento impredecible de esa joven. No todos pueden permanecer al lado de Yasmín después de ver su verdadero rostro, especialmente cuando estaba paralizada. La joven más caprichosa de Ciudad H, Yasmín. Naturalmente, no podía aceptar quedar discapacitada. Se volvió aún más irritable y melancólica. Su única familiar, la señora Margaret, había muerto en el accidente de coche. Por eso Yasmín ya no quería vivir e intentó suicidarse varias veces. Yo, sin dudarlo, rompí el cristal, recogí los trozos y me corté la muñeca. Si quieres morir, está bien. Moriré contigo. Yasmín nunca me había visto tan resuelta. Me miró fijamente durante un largo rato y luego prometió solemnemente: Ethan, definitivamente mejoraré. A partir de ese momento, colaboró activamente con los médicos en su tratamiento. Finalmente, después de 2 años, Yasmín se independizó y tiró su silla de ruedas. Después de cenar, Verónica y yo regresamos a la misma residencia. Durante este tiempo, bajo la protección de la señora Anna, también preparé activamente los documentos y me mudé después de encontrar un trabajo. En realidad, Verónica y yo no éramos muy cercanas. Solo que cada vez que nos encontrábamos, Yasmín discutía con ella y yo me disculpaba con la familia en nombre de Yasmín. Madame Anna siempre me recibía con calidez. No es nada, muchacho. Ven aquí y tómate un poco de agua, me decía, y como siempre, me quedaba allí sentada, incómoda, toda una tarde, mirando a Madame Anna ayudar a Verónica a aplicar el ungüento. Inesperadamente, después de tantos años, cuando me enfrenté a dificultades, la única familia me ayudó. Verónica y yo no somos muy comunicativas, por lo que el ambiente en el auto era muy tranquilo. Yo estaba sentada rígida, como una estudiante de primaria que no se atreve a mirar a su alrededor, solo mira fijamente hacia adelante. Entonces, accidentalmente vi a Verónica en el espejo retrovisor. Parecía muy cansada, con los ojos cerrados y su delicado rostro ligeramente arrugado. En ese momento, Verónica abrió los ojos y me miró con una mirada penetrante. Me sentí un momento incómoda y luego aparté la mirada en silencio. De repente, Verónica se rió y dijo: Ethan, ¿sabes lo que pensé la primera vez que te vi? Que era realmente estúpida, ¿verdad? Dije lentamente, sin cambiar mi expresión. Todavía recordaba cuando me preguntó si era ciega, ¿por qué elegí seguir a Yasmín? Verónica negó con la cabeza y luego cerró lentamente los ojos. Afuera de la ventana, las calles de H-City estaban llenas de vida y eran espléndidas. La atmósfera en el auto era muy tranquila. Después de un largo rato, cuando pensé que Verónica se había quedado dormida, de repente habló: Me pregunto por qué hay un joven tan bueno como tú. Ha pasado mucho tiempo desde que visité a la señora Margaret. Hoy le llevé flores blancas a su tumba. Poco después de que Yasmín se hiciera cargo de Yasmín Corporation, un camión fuera de control chocó contra el auto de la familia Yasmín. En el coche iban tanto la madre como la hija, una murió y la otra resultó herida. Quité el césped de la tumba de la señora Margaret y charlé lentamente con ella. Señora Margaret, sus organizaciones benéficas siguen funcionando con normalidad, incluso están creciendo. Las cartas de agradecimiento que recibe la fundación podrían llenar una habitación entera. Me quedé mirando fijamente la gota de rocío sobre la flor. Yasmín se ha recuperado por completo y Yasmín Corporation está desarrollándose en la dirección correcta. Después de un rato, añadí lentamente, hace poco se comprometió. Su nombre es Daniel, el hombre que Yasmín trajo a casa una vez. Todo va bien, excepto yo, que llevo años estancada sin rumbo. Miré a la mujer que sonreía suavemente en la lápida y le dije con dificultad: Señora Margaret, he renunciado a Yasmín Corporation. No me culpará, ¿verdad? Por supuesto, ella ya no podía responderme. El cementerio estaba en silencio. La muerte no hace ruido. Me agarré la cara y las lágrimas brotaron de mis dedos. Los años en casa de Yasmín fueron verdaderamente infelices. A veces pensaba que, si no hubiera quedado en primer lugar en ese examen de ingreso, habría sido mejor. Me senté frente a la tumba de la señora Margaret durante un largo rato hasta que empezó a anochecer, luego me fui.
Cuando me levanté, de repente vi una figura familiar parada no muy lejos. La ignoré y pasé de largo. Yasmín estaba llorando frente a su madre. Antes de poder terminar mis palabras sarcásticas, me volví fríamente para mirarla. Al ver mi actitud, Yasmín se tragó el resto de sus palabras. En realidad, mi relación con Yasmín no siempre fue tan mala. Esta terrible actitud solo ocurrió 2 veces en el pasado. La primera vez fue cuando odiaba ser la asistente especial de Yasmín y envié solicitudes de empleo en secreto a otras empresas. Cuando Yasmín se enteró, se puso furiosa e incluso quiso expulsarme de la familia de Yasmín. La segunda vez fue el día después del accidente automovilístico, cuando Yasmín parecía haberse vuelto loca, destrozando todo y regañándome irracionalmente. Esta vez probablemente era la tercera, y esta vez ya no estaba tan molesto como antes. Solo la miré en silencio. Yasmín, ¿crees que no conozco la tristeza? ¿Crees que no importa cuán loca te vuelvas, todavía estaré detrás de ti como cuando tenía 15 años? Yasmín frunció los labios, sus ojos se oscurecieron, su mano rubia se apretó ligeramente. Después de un momento, sonrió y dijo, Ethan, nunca pagarás tu deuda. Mataste a mi madre. ¿Por qué finges ahora? Cuando regresé a casa, mi mente estaba en caos, solo pensaba en las palabras de Yasmín. Ethan, el accidente de ese año no fue un accidente en absoluto. ¿Adivina quién de los miembros de Yasmín se convirtió en un traidor? Recibí un correo electrónico en mi bandeja de entrada. Me temblaban las manos cuando lo abrí, lleno de información recopilada por la gente de Yasmín. Había muchas señales de que el accidente de coche había sido manipulado, pero el paradero de Yasmín y la señora Margaret en aquellos días era completamente confidencial, y solo yo lo sabía, aparte de ellas. También enviaron una foto de mí reuniéndome con el grupo enemigo en un momento muy delicado, justo antes del accidente. Pero esas fotos estaban claramente manipuladas y yo no conocía a esas personas en absoluto. A los ojos de Yasmín, yo era el principal sospechoso. Ni siquiera se molestó en preguntarme antes de condenarme a muerte. Me reí amargamente y me acurruqué en el sofá con dolor. No me extraña que fuera tan fría y cruel conmigo. No me extraña que eligiera casarse con el traidor Daniel en lugar de conmigo. Cerré el correo electrónico sin siquiera molestarme en defenderme, porque sabía que Yasmín nunca me creería. En realidad, si investigara más a fondo, descubriría que no solo yo tenía una conexión con la señora Margaret, sino que Daniel también la tenía. Me recosté en el sofá, finalmente consiguiendo dormir un poco. Había pasado mucho tiempo desde que dormí tan profundamente. Ni siquiera quería despertar. Antes del accidente de coche de Yasmín, había enviado en secreto un nuevo currículum a sus espaldas porque Daniel era muy agresivo, lo que hacía que me desagradara muchísimo. Era el único novio que Yasmín reconocía, lo que lo hacía arrogante y dominante. Daniel me había humillado incontables veces delante de toda la empresa. Durante las negociaciones del contrato de Yasmín, su paradero y el de la señora Margaret se mantuvieron en secreto, incluso para Daniel. Como no podía ponerse en contacto con Yasmín, él me lo preguntó, pero yo permanecí en silencio. Toda la compañía sabía que él era el favorito de Yasmín, y yo era el único que se atrevía a oponerme a él. Entonces, Daniel llamó a alguien de la compañía y me dio un puñetazo en el estómago con decisión. Ethan, aunque te arrodilles ante ella, no te mirará. Sal de aquí. ¿Crees que puedes ascender hasta las nubes aferrándote a Yasmín? ¡Qué asco! Las palabras de Daniel estaban llenas de desprecio y sarcasmo. Estaba claro que no había hecho nada malo, pero delante de todos me sentía avergonzada, como si me hubieran desnudado. Más tarde, él entró en mi oficina y revisó la agenda de Yasmín. Al día siguiente, la señora Margaret y Yasmín lamentablemente sufrieron el accidente. Nunca sospeché de Daniel porque tanto Yasmín como la señora Margaret lo trataban bien. Ahora, finalmente entendí que solo aquellos que no son amados registran cuidadosamente la bondad de los demás y tratan, desesperadamente, de corresponderla. Yo era ese tipo de persona. Cuando me desperté con la noticia del accidente, de repente se convirtió en tendencia en Internet. Alguien dijo que el accidente no fue un accidente, sino intencional, y los involucrados revelaron que la persona que filtró el paradero de Yasmín era su asistente especial, también el niño criado por Yasmín durante muchos años.
Debajo del artículo estaba la foto de mí conociendo al grupo enemigo, la misma foto que recibí en el correo electrónico de Yasmín. Yasmín dijo fríamente frente a la cámara: Ethan, nunca me gustó, pero realmente no esperaba que hiciera algo tan sucio y malvado. La entrevista fue muy larga, pero no escuché nada más. Leí los comentarios a continuación. Ethan es un traidor, un desperdicio de la bondad de la señora Margaret. Date prisa y expone sus crímenes. Debemos hacerle pagar. ¡Qué hombre tan dominante! Hay que decir que la capacidad de Yasmín y Daniel para tomarse de la mano hoy en día no es nada fácil. En ese momento, alguien me arrebató el teléfono. Verónica miró fijamente mi rostro pálido. Deja de mirar. La abuela está esperando la cena. Intenté explicarle, pero me interrumpió. No digas nada. Confío en ti. Miré a Verónica a los ojos sinceros y de repente me sentí conmovida. Verónica era la única que confiaba en mí. En los días siguientes, los medios de comunicación me atacaron sin descanso. Probablemente ese era el resultado que Yasmín quería. En esta difícil situación, solo una empresa estaba dispuesta a aceptarme, pero yo me negué. Verónica miró mi currículum y me preguntó por qué. Negué con la cabeza. Actualmente tengo mala reputación. No es bueno para nadie. Verónica giró la cabeza y me miró en silencio por un momento, luego sonrió de mala gana. Ethan, eres realmente tonto. ¿Por qué eres tonto? Antes de que pudiera responder, la policía me arrestó. Yasmín había denunciado el caso, y como persona relacionada y principal sospechoso, naturalmente me interrogaron. Antes de entrar en la sala de interrogatorios, vi a Yasmín y a Daniel. La cara de Daniel estaba un poco regodeada. Me burlé burlonamente. El único obstáculo entre ellos era yo. Así que, una vez que estuviera en prisión, Daniel se casaría naturalmente con Yasmín y se convertiría en el hombre más feliz de Ciudad H. Yasmín me miró con una expresión complicada. Vi que su cuerpo temblaba levemente y que sus ojos estaban rojos. La ignoré por completo, me di la vuelta y entré en la habitación. En apenas unas horas respondí a cientos de preguntas de la policía. Además de esa foto, había otras pruebas desfavorables en mi contra. Posteriormente, me detuvieron durante 10 días porque el accidente de coche de la familia Yasmín tuvo un gran impacto en Internet y la investigación policial era muy seria y necesitaba ser objetiva y estricta para no perder ninguna pista. Durante esos 10 días no pensé en nada. Hacía mucho tiempo que no descansaba tan a gusto. Dormí aturdido durante mucho tiempo hasta que al 10º día finalmente salió a la luz el caso y fui exonerado. Además de la banda involucrada en el asesinato de la madre y la hija de Yasmín, otra persona estaba siendo perseguida, Daniel. La aguja de la cápsula finalmente saldría. En el momento en que salí de la estación de policía, antes de poder respirar aire fresco, me cegaron innumerables luces intermitentes. Los reporteros que habían estado esperando afuera durante mucho tiempo vieron sus cánticos, acercándome micrófonos a la cara uno tras otro. Señor Ethan, ¿sabía que el señor Daniel traicionó a Yasmín? Señor Ethan, ha estado al lado de la señorita Yasmín durante tanto tiempo. ¿Fue por amor? Señor Ethan, cuando la señorita Yasmín quedó paralizada, la persona a su lado no era Daniel, ¿verdad? ¿Quién la cuidó? ¿Fuiste tú? La multitud casi me dificultaba la respiración. Afortunadamente, una pequeña mano me empujó hacia el interior de un coche. Una vez sentado en el coche de Verónica, de repente vi la figura solitaria y débil de Yasmín. Respondí las últimas preguntas de los medios de comunicación. La persona que estaba al lado de Yasmín no era yo. La abandoné hace mucho tiempo. Han pasado demasiadas cosas en esos 10 días. Al principio, hubo muchos insultos en línea, con la esperanza de que personas como yo fueran ejecutadas lo antes posible. Pero a medida que la verdad se fue revelando, la primera atención se produjo cuando alguien publicó una foto de Daniel estudiando en el extranjero y las mentiras que había dicho, que quedaron expuestas. Todo el mundo se enteró de que, en cuanto Yasmín tuvo el accidente, él la dejó para estudiar en el extranjero. Mientras Yasmín sufría en la oscuridad, Daniel estaba felizmente lejos. Los dos no tenían ninguna conexión, pero todos admiraban su amor principalmente porque habían superado las dificultades juntos. Inesperadamente, ese amor admirable ahora se convirtió en la mayor broma.
El segundo punto destacable fue cuando alguien subió a internet un vídeo de Daniel agrediéndome físicamente. El vídeo era relativamente claro y mostraba lo humillada que había sido. La imagen del Daniel amable y cálido se hizo añicos de inmediato y fue reemplazada por la de un hombre arrogante y dominante. Cada vez surgían más dudas y finalmente se reveló la verdad. Me exculparon mientras que Daniel estaba siendo perseguido. Las empresas a las que había solicitado trabajo anteriormente se pusieron en contacto conmigo una tras otra, pero me negué rotundamente, sin siquiera tener la intención de trabajar en una corporación. Recibí una llamada de mi ciudad natal. La directora de mi antigua escuela secundaria, una mujer respetable como la señora Margaret, me preguntó si quería volver a enseñar y apoyar el desarrollo educativo del condado. Volví a estar con la familia de Yasmín. Pensé que mi antigua habitación ahora estaría llena de polvo, pero cuando se abrió la puerta, el interior estaba sorprendentemente limpio. El sol de la tarde brillaba sobre las flores recién dobladas sobre la mesa. Cuando abrí el cajón, dudé un momento y luego saqué una foto de las profundidades. En la foto, la chica sonreía de lado, el viento agitaba su suave cabello y los pétalos de glicina danzaban suavemente con la brisa. Era la foto que le había tomado en secreto a Yasmín a los 17 años, el verano secreto que siempre mantuve oculto. Fuera de la ventana, la glicina estaba floreciendo nuevamente. En ese momento, Yasmín apareció de repente detrás de mí, llamándome suavemente como si tuviera miedo de perturbar mi sueño. Ethan, me di vuelta y le sonreí. Yasmín ahora se veía increíblemente delgada y sola. Como la joven dama de la familia Yasmín, nunca la había visto tan cautelosa y humilde. Yasmín dijo con voz ronca: como estaba a punto de recuperarme, investigué el accidente automovilístico y descubrí que estaba relacionado contigo. No pude continuar con la investigación. Pensando en la evidencia, sentí un dolor sofocante. Nunca esperé que nos traicionaras. Al segundo siguiente, ella se rió con desprecio. Ya sabes, a la gente como nosotros la han traicionado tantas veces que estamos acostumbrados a que nos apuñalen por la espalda. Después de investigarte, ¿sabes lo que pensé? Ojalá hubiera muerto en ese accidente de coche en aquel entonces. Yasmín dijo muchas cosas, pero ya no me importaba. La interrumpí con delicadeza. Yasmín estaba un poco aturdida. Fruncí los labios y sonreí. En realidad, cuando me lastimaste, sabías que estaba mal, pero pensaste que no importaba porque, ya sea correcto o incorrecto, sin importar la verdad, al final, te perdono. Siempre supe que si Yasmín no hubiera estado paralizada, si no hubiera sido abandonada por todos, nunca me notaría. La mirada de Yasmín solo estaría en Daniel. Incluso el anillo que me regaló ese año no era del tamaño adecuado. Yasmín se quedó en silencio durante un largo rato. Al segundo siguiente, me agarró la muñeca y me suplicó. Ethan, soy una persona miserable, ¿puedes perdonarme una última vez? El árbol de glicina en el patio delantero me recordó ese año. Yasmín se apoyó en la barandilla y me preguntó con frialdad: Ethan, ¿te gustó? En ese momento, mi corazón se agitó mucho, pero ahora, al recordarlo, me sentí como una tonta. Retiré mi mano con decisión. Yasmín inclinó la cabeza y de repente se dio cuenta de la cicatriz de color marrón grisáceo que tenía en la muñeca. Sus pupilas se contrajeron y sus labios temblaron, incapaz de hablar. La convencí con paciencia: Yasmín, la señora Margaret sacrificó su vida para darte una oportunidad de vivir. Debes vivir bien, y la corporación Yasmín es el trabajo de la vida de la señora Margaret. Debes desarrollarla. Al escuchar mis palabras, el rostro de Yasmín palideció de inmediato. Sonreí. Ese verano nunca volvería y ya no la amaba. La situación en H-City había cambiado. Los precios de las acciones de Yasmín Corporation se desplomaron terriblemente. Yasmín tuvo un accidente automovilístico inesperado, se rompió una pierna y solo pudo pasar el resto de su vida en silla de ruedas. Estaba en el autobús de regreso al distrito cuando recibí un mensaje de Yasmín. Ethan, te lo debo, te lo pagaré poco a poco. Apagué mi teléfono con indiferencia y lo tiré a un lado. Apoyé la cabeza contra la ventana y miré el paisaje tranquilo y sencillo que había afuera, extraño pero no tan hermoso y ruidoso como el de Ciudad H. Verónica estaba sentada a mi lado, apoyada en mí, durmiendo profundamente con su cabeza sobre mi hombro. Esta vez,
Quería patrocinar libros para mi escuela secundaria e insistió en tomar el autobús conmigo, exigiendo que la escoltara personalmente. El autobús se sacudió, pero Verónica durmió profundamente. Fruncí los labios y sonreí. Ese verano nunca volvería, pero mi futuro aún tenía incontables veranos más suaves y felices. Los humanos tenemos una mala costumbre. Una vez que se acostumbran a la presencia de alguien, asumen que siempre estará allí, nunca lo aprecian, nunca consideran que podría irse. Los padres envejecen, el amor se desvanece. Aprecia las cosas buenas que aún tienes a tu lado.